Después de leerlo, yo quedé profundamente incómoda. O sea, eso fue lo que, digamos, la sensación que reinó cuando cerré la página fue pura incomodidad. ¿Qué fue lo que te tocó a ti de ese libro que además leíste cuando estabas tan joven? Pues la buena literatura o la relación que uno tiene con eso que uno llama buena literatura es la que lo llena de cuestionamientos, la que queda viva, ¿no? La que se vuelve una pregunta constante y la memoria reescribe y escribe y uno vuelve a ella como una referencia. Si alguna vez quisieron ofenderle diciéndole que era un tocado, este lugar es para usted. Siéntase seguro aquí, una zona blindada para exponer las angustias y los anhelos. En cada episodio hablaremos del bien y del mal y de la posibilidad de que esos sean puros inventos. Hablaremos del arte y lo frágiles que somos, pero lo inmortales que nos creemos. Bienvenido al refugio de los tocados. El invitado elige una obra que lo haya conmovido, que lo haya tocado, y ese siempre será el origen de cada una de las charlas que ustedes escucharán en este podcast. Nicolás Montero es el actual secretario de Cultura de Bogotá y para esta conversación eligió Bartleby, El escribiente, una obra escrita por Herman Melville. ¿Preferiría no hacerlo? La respuesta que el escribiente le dio a las cosas más lógicas y cotidianas que se esperaba que hiciera nos ocupó durante esta charla para hablar sobre por qué Montero se sacudió con este cuento, la incertidumbre, la autoridad y la capacidad de convertir la propia vida en una creación en constante construcción, en una obra de arte. Cuando me llamaste para decir sobre qué libro, no fui yo el que lo escogió, fue la memoria la que dijo Bartleby. Las razones probablemente las acabas de describir, te dejó una sensación, a ti te dejó la incomodidad, a mí me dejó preguntas, ciertamente una especie de, como, ¿qué fue lo que acabo de leer? Y inmediatamente uno tratar, que insisto, creo que es lo que hace la buena literatura, es tratar de responder uno, ¿cómo va uno ahí en ese relato? ¿Qué tiene que ver conmigo? Inmediatamente después de cerrar la página, esa pregunta que acabas de mencionar de cómo voy yo ahí, no me la puedo responder. Fue muy difícil para mí entender cómo así que preferiría no vivir, más o menos, ¿no? Entonces, preferiría no hacerlo. Preferiría no hacerlo es la frase, pero yo lo entendí así, como más o menos preferiría abandonar lo que para él, lo que para Bartleby en ese momento era la cotidianidad o lo que se suponía que era lógico de hacer, ¿no? Cuando te hiciste esa pregunta de cómo voy yo ahí, pues ¿qué te respondiste o qué fue lo que más te tocó? La latencia, la decisión de Bartleby hace que uno cuestione todas las inercias y los hábitos que uno puede considerar como seguros. Insisto, es lo que hace la buena literatura, no te da respuestas, sino que te deja colgado en 150 preguntas, y es justamente por eso es que se parece a la vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo hablar del libro sin hacer spoilers? Porque, aunque ya lo acabas de hacer. Pero es que es imposible no hacer spoilers de este libro casi, o sea. Sí, a veces me gusta pensar que la literatura son exploraciones sobre decisiones que uno no tomaría. Es imposible o ciertamente difícil que uno asuma todas las decisiones que la condición humana puede tomar. Entonces la decisión que toma Bartleby, que está asociada con una de las frases más famosas de la literatura, que es preferiría no hacerlo, pues lo deja uno colgado. O sea, hoy me levanté y tengo que hacer tal cosa y tengo que hacer tal cosa, y por supuesto todos esos actos cotidianos van sumando la vida de lo que uno termina siendo, ¿cierto? Pero si paras y dices preferiría no hacerlo, entonces por supuesto cada acto se vuelve una vitalidad absurda. Yo me atreví, o mejor dicho, me voy a atrever a decir aquí lo que concluí de los dos personajes principales de este cuento. Para mí, Bartleby casi que interpreta el papel de la vida tratando de agarrarme de algún lado. Es que yo no tenía de dónde agarrarme cuando cerré la página. Entonces pero ¿por qué se tiene que agarrar uno de algún lado? Claro, de eso también vamos a hablar. Y el abogado, digamos que lo intenté ubicar para que interpretara el papel más o menos de la condición humana, que es justamente la que está buscando respuestas todo el tiempo. Yo en ese juego yo no diría que el abogado represente la vida. Yo creo que el abogado representa lo habitual, ¿cierto? Una vida que está segura, que está bien. En un momento de la historia que es 1853, cuando Melville escribe, y uno ve, pues, Nueva York, la capital del mundo. Digamos, existía Londres y todo, pero Nueva York es la que venía en un gran ascenso, que significa el progreso absoluto. Progreso crees, trabaje, mijo, que para eso hay harto trabajo.
Hay tanto trabajo además que la vista de las ventanas de la oficina donde trabaja Bartleby pues da ¿a qué? A otro edificio. Todas las personas que están alrededor de Bartleby saben qué hacer, no son necesariamente los más eficientes, no son los más brillantes, no, son gente que trabaja, no son profundos. Y el jefe de Bartleby es un hombre que sabe vivir, está, digamos, es hábil viviendo, está habituado, va a tener más o menos lo que quiera, no va a ser un hombre rico, es digamos una noción que hay de progreso, y Bartleby reta todo eso. Uno no sabe quién es, pero sabe que no es, ¿cierto? Y que no es todo lo que el otro mundo representa. Por eso es que es nunca te lo van a decir. Te lo van a decir al final del libro en una conjetura que es demoledora, pero no hay una postura, digamos, él simplemente prefiere no hacerlo. Trabaje, prefiero no hacerlo. Coma, prefiero no hacerlo. No dicen no lo voy a hacer, no dicen no voy a trabajar, dice preferiría no hacerlo. Preferiría no hacerlo. Imagínate la cantidad de puertas que se abren en ese preferiría no hacerlo. Uno puede decir, es la crítica a la modernidad, de verdad, es la crítica a esa cosa que llaman progreso, que además no necesariamente produce eso. Es simplemente la condición humana que dice, no me aguanto la vida. Si esto es la vida, ¿por qué hacerlo? Es que ni siquiera comer realmente me interesa. Antes de comenzar a grabar, mencionabas que en este momento el libro es muy oportuno, y con eso que acabas de decir sobre la necesidad de respuestas, por ejemplo, mía en este momento tratando de decirte a ti, oye Nicolás, ¿sí? O de esta obsesión por la seguridad que yo veo diariamente, pues me causa mucha curiosidad. ¿Qué piensas sobre eso? Obviamente sin la posibilidad de decir preferiría no hacerlo. Eso es como una puerta que no puedo abrir en este momento. Pero digamos, otra vez volviendo al tema, estamos viviendo en una época de inseguridad absoluta, o sea, donde las promesas que hicimos de progreso están totalmente cuestionadas. Es una sensación de inseguridad tan grande que yo mismo dudo incluso saber si vamos a aprender algo de esto. En el contexto de Bartleby, todo era seguro, todo en donde Bartleby entra tiene un trabajo seguro, sabe que se va a sobrevivir, el tema no era necesariamente lo que estamos viviendo hoy en día, todo era seguro, y es ahí en la seguridad donde él mete la bomba y dice no. Entonces, claro, en lo que hoy vivimos es en la incertidumbre total, ¿cierto? Entonces es como si presagiara que todo ese mundo de progreso que nos habían anunciado, en donde entre otras cosas la educación se volvió más una promesa de productividad que una promesa de reflexión, porque varios de los jóvenes que están allí dicen es que no tengo nada que hacer a pesar de que más o menos me eduqué, ¿cierto? Resultó que entonces la promesa de la educación tampoco les iba a garantizar eso. Las preguntas que hace la literatura en diferentes momentos de su vida siempre van a ser contemporáneas. Entonces Bartleby hoy va a tener una lectura sobre la noción de progreso, sobre qué es lo que hicimos que hubiéramos preferido no hacer. Bartleby lo que estaba prefiriendo hacer era construirse a sí mismo. Es una de los argumentos o de las conclusiones que trataría de responder sobre lo que Bartleby estaba haciendo, mirando ese muro, no haciendo nada para los que lo estaban viendo. Es decir, estaba tan preocupado en su propia angustia que simplemente prefirió no encargarse de lo demás. Pero esa es una conclusión que, claro, a mí me gusta más y además te da más seguridad. Claro, y me parece poderosa, ¿no? Y además también él mencionaba una frase que no se sabe de quién es, porque también intenté confirmar quién la había dicho, la había escrito, se supone que es de Beckett, pero no estamos seguros, y es más o menos así: el tiempo en la Tierra o el tiempo de existencia es tan corto como para encargarse de otra cosa que no sea la construcción de sí mismos. ¿Pero tú qué opinas de eso? Es probable, digamos, cada libro se completa con la interpretación del lector, ¿no? La idea de construirse a uno mismo me parece un poco a lo que él renuncia. Ciertamente es un personaje que es más sensible que el resto y que ve que las posibilidades que la vida le ofrece para construirse, prefiere no hacerlas. Es probable que al preferir no hacerlas, él decida encontrar unas que son las dignas o las plausibles para él. Pero es que lo que sabemos es que preferiría no hacer nada. Y tiendo a pensar que es probable que se parezca más al teatro de Beckett que incluso a la literatura de Kafka. Al final del libro, cuando Bartleby básicamente, cuando le ofrecen comida, decía preferiría no hacerlo, es como, ¿y entonces qué hacemos? De hecho, no es Bartleby el que entra en crisis, es todo el mundo alrededor de él el que entra en crisis, porque dicen, mira, yo te estoy diciendo qué hacer. Esto todos
ya sabemos cómo te podemos ayudar. Sí, come, trabaja, duerme. Cuando él no lo acepta, el resto es el que entra en crisis, porque él, por el contrario, y la misma frase nos lo dice, es preferiría. No es duro, no es un grito, es suavemente preferiría no hacerlo. El narrador de la obra, que no entiende como vos, como tú, desesperado, no entiende. Desesperado no entiende, dice, ¿quién es este sujeto? A todos los demás los ha podido describir, él más o menos se ha podido describir. Encontrarse con él es el que lo deja en el mismo estado de vacío en el que estás tú, y él mismo, uno narrador, uno es el lector. Muy hábil la forma como está construida, digamos literariamente. Digo yo, irresponsablemente digo yo, no soy crítico literario, no me faltaba. Sale también a buscar la misma pregunta. Ahora, para el narrador tuvo que haber sido todavía peor, porque es que él lo vio desaparecer. Entonces, con la misma ansiedad tuya, sale a buscar frustración. Sí, ansiedad, frustración, vacío, impotencia total, falta de lógica en las decisiones que Bartleby tomaba. Descubre algo. ¿Qué es lo que descubre? Algo que nos deja en un vacío todavía superior, porque descubre que el trabajo anterior en el que había estado Bartleby es un trabajo que es a ese sitio donde llegaban las cartas que no encontraban su destino, porque a la persona quien estaba destinada o había muerto o ya no estaba. Y en esas cartas había mensajes que tenían una intención de comunicarse con alguien, pero esas cartas no llegan a ninguna parte y las queman. Y dice el autor, haciendo una pequeña reflexión de Bartleby, cuál es el peor trabajo que puede tener una persona que es particularmente sensible. Y la frase última es brutal porque dice, hay Bartleby, hay humanidad. Está hablando de la condición humana en general, creo yo. Casi que al sinsentido de la lógica frente a ti te dicen, nace, crece, pero cuando al final eres una carta que no encuentra su destino. El colmo de la desesperanza, sí. A lo mejor fue la forma de liberarse de Bartleby. Es lo interesante. Exacto, que lo que das algo así como una baranda para gente como yo, pero sí. Como todos, pero la ansiedad del narrador, que es la misma que estás tú, fiel representante de la cultura occidental, que es, tengo que entender, hay una noción de progreso, quiero llegar a alguna parte, pues nos deja completamente desnudos frente a un personaje que por el contrario dice, preferiría no hacerlo. A Bartleby le han podido, y es una de las conjeturas, ¿qué más habría podido negarse a hacer? Escribe un poema. ¿Quién no va a querer escribir un buen poema? Probablemente Bartleby diría, preferiría no hacerlo. A ti, que eres escritora, es como no, sé famosa y escribe la mejor novela del mundo. En el libro no tienen eso porque sería absurdo. Entonces se va con los hechos más cotidianos. Si renuncias incluso a lo más cotidiano, ¿qué será con los grandes sueños? Insisto, se necesita la novela para medir la consecuencia de la decisión de Bartleby. Es el producto fantástico de la ficción de explorar lo que a veces la vida misma no puede explorar. No quiero pasar a la siguiente pregunta sin antes ser precisa con la frase que te digo que creo que es de Beckett, pero no sabemos. Y es: el tiempo que debemos pasar en la Tierra es demasiado corto para que podamos ocuparnos de algo más que de nosotros mismos. ¿Está en la introducción de Vilamatas? Sí. No pareciera ser una frase muy beckettiana. Él ahí, perdón, no dice que es de Beckett. Él dice que es de un poeta que no recuerda quién es. Y yo busqué, la googleé, traté de buscar, y las personas que lo citan hablan de Beckett, pero no es muy preciso. Es decir, yo no me atrevería a decir que es de él. Está no sé. muy bien, yo no, pero es cierto que Beckett es otro Bartleby. El desconcierto es incómodo y entonces me comenzó a fastidiar también la poca información que había de Bartleby, que era una cosa que también le fastidiaba, por supuesto, al abogado y a sus compañeros, que no tenían ni idea de dónde venía, ni quién era su familia, ni cuál era su trabajo, nada, no se sabía nada de él. Y la pregunta sobre quién era y también sobre su desfachatez, sobre quién se creía él que era, pues me comenzó también a llevar a eso justamente que estábamos acabando de hablar, pero entonces le vamos a botar más corriente porque es la siguiente pregunta, y es a la necesidad de entenderlo todo. O sea, la necesidad de tratar de agarrarse de algún soporte para darle explicación a todo, que yo siento que también es lo que a uno le comienza. Preferiría no hacerlo. Fue pucha, no, yo no puedo con eso. Yo quiero entender todo. Preferiría no hacerlo. Es que eso es lo que sucede con la frase, es que te deja sin la pulsión que hemos consagrado como más importante, hacer. Los existencialistas después harían un twist, pero efectivamente entender que es lo que todos tratan de hacer alrededor de Bartleby.
O sea, tú eres uno de los personajes más de Yo la soy uno novela. de esos personajes totalmente. Porque es el que te trata de dar comida en la cárcel. Sus compañeros que uno lo odian más o les da más rabia, pero todas son reacciones de, ¿pero este tipo qué? O sea, de incomprensión. Lo podrán juzgar, como siempre juzgamos lo que no comprendemos. El que es mayor, que es el señor, el narrador, es el que se compadece más. Eso es como que de alguna razón todavía cree que lo puede ayudar, que es como la última de los salvavidas que uno tiene, como yo te ayudo, ¿sí? Que de hecho también resulta siendo muy incomprensible y es la actitud de este hombre, porque lo que uno esperaría al primer preferiría no hacerlo es que lo eche, pero él rema y rema mucho. Pues es que trata de hacerlo, pero tampoco le funcionaba, ¿cierto? No, como que resulta, uno al principio dice lo están manipulando y luego dice no, mentira, es que está siendo compasivo y luego dice no, mentira, es que Porque ya eso sí está... lo maestro del relato es que uno entra, insisto, no es como Kafka donde uno entra en la angustia, por llamarla de alguna manera relativamente rápido. No, aquí te la van construyendo. Sí. Sí, aquí uno entra en un cuento inofensivo como a lo Dickens. Si te quitan la misión de la vida, ¿cómo no vas a quedar o angustiado, o preocupada o muerto de la risa? Es probable que una de las reacciones sea morirse de la risa, porque la risa pone en su justa medida la vida. No es heroica, la vida no es heroica, la vida no es consecuente. ¿Qué haces? Pues te ríes. Yo confesé antes de empezar el podcast que yo lo había leído hace muchos años y que nunca lo había querido volver a leer, y que he dejado es que como que la memoria lo relea. Por esta conversación me acuerdo bastante bien del libro. Pero no, a mí no me produce angustia. No me acuerdo qué me produjo en su momento. Me acuerdo de la pregunta y me acuerdo del asombro, porque cuando lo leí uno estaba tratando de entender y comprender todo, ¿no? Pero ansiedad no me produce. A veces incluso pues, produce una enorme empatía. Una cosa que tú me dijiste que me dejó pensando y es que cuando terminé de leer el libro me preguntaste, bueno, ¿y qué? ¿Te parece que hay tema de conversación? La noción de autoridad me dejó pensando mucho, como por ejemplo, ¿cuándo es legítimo preferir no hacer algo que me ordenen? Y nosotros hace un tiempo hablábamos de estos pequeños actos o esta virtud o esta habilidad de convertir a la cotidianidad casi que en una obra para también convertirse en un creador. Es que lo fantástico del libro es explorar la decisión que en la vida de uno es muy difícil tomar. Si uno habla, digamos, de las alegorías o de los simbolismos que pueda tener el libro, volvemos a lo mismo. En el mundo en el que todo se privilegia por el hacer, dada la productividad, porque ninguno de ellos es un creador. Están haciendo cosas, están generando algo que se llama progreso. Es probable que eso que se genere progreso lo que crea es una enorme frustración. De hecho, por ahí está el libro de la sociedad del cansancio del filósofo coreano. Que lo mencionan en esa introducción. ¿Verdad? Sí. Mira, no tenía ni idea. Que dice una cosa que uno empieza ya a advertir en la vida cotidiana, ¿cierto? Que dice que si la promesa es el éxito, que si la promesa es el progreso, si la sociedad de Foucault, que era la de la disciplina, producía locos y enfermos, la del progreso va a producir frustrados. La creación tiene unas recompensas inmediatas, no fáciles, no de atajos, pero inmediatas, ¿cierto? Que no tienen necesariamente que ver con la productividad, sino con la relación consciente que tienes con el mundo. ¿Cómo le asignas a la vida cotidiana una relación en donde se enriquezca más allá del progreso? Para mí sí es una especie de obsesión. Porque ¿por qué aplazar tanto el placer? Si cada acto se te vuelve un acto de creación, es que el placer se vuelve más o menos inmediato. No inmediato en el mal sentido, no inmediato en lo fácil. En el proceso. Sino que entiendes sino que entiendes en la conciencia que lo que estás siendo no es lo voy a hacer, sino lo estás haciendo. Es como una especie de gerundio. Uno siempre vuelve a los libros porque siempre le instalan preguntas. Ese es el mundo. La literatura a veces se me antoja como si fuera una especie de caleidoscopio. ¿Cuántas vidas tengo yo? Pues una muy poquita, una chiquita, una además mediada por límites geográficos, etc. Espero volver hasta una conversación de estas y 1000 veces aparecerá Bartleby en yo no sé cuántas conversaciones. A mí, personalmente, no me termina de... O sea, siempre me sigue conmoviendo. El Refugio de los Tocados es un proyecto de El Espectador. La producción estuvo a cargo de David Guarín, la música original es de Entre Montañas Producciones y el guión y edición de este podcast estuvieron a mi cargo.
Laura Camila Arévalo Domínguez. Gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio, que se publicará dentro de 15 días y tendrá como invitado a Fernando Araujo Vélez, el editor del Magazine Cultural del Espectador y autor de novelas como Aunque me muera la izquierda y Por favor, miénteme.